¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. Antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es lunes 17 de marzo del 2024. Y vamos con la información porque el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia dijo que ya tiene ubicados a las personas que participaron en los destrozos a las puertas de Palacio Nacional. Y es que todos vimos cómo este sábado hubo una manifestación ahí en el Zócalo, pues por este tema del campo de exterminio ya en Teuchitlán, Jalisco. Se dieron manifestaciones y hay que decirlo, estas manifestaciones ya empezaron a tener tintes políticos o politiqueros, hay que decirlo, politiqueros, porque en estas manifestaciones vimos a personas como estas. Que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a ellos como unos hipócritas, porque incluso ellos fueron funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno más sangriento en la historia de México, el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora vienen, dice la presidenta, a estar asustados cuando ellos participaron con Calderón. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en la conferencia habló de esto y dijo que ya tienen ubicados a los que causaron estos destrozos. Dijo la presidenta que no se van a permitir estas acciones, este tipo de conductas, aunque ella separó los temas y dijo, primero que nada vamos a hablar y vamos a enfocarnos en el tema pues de estas investigaciones de Teuchitlán, pero también por otro lado vamos a tomar acciones, vamos a tomar medidas porque este tipo de cosas no lo vamos a permitir. Vamos a echar una repasadita rapidísimo porque les digo, todos vimos lo que sucedió el día sábado. Dice, miembros de sociedad civil, familiares y víctimas de desaparecidos protestan en el Zócalo de la Ciudad de México después de haber encontrado un campo de concentración en Teuchitlán, Jalisco. Fíjense, estas son las imágenes de la manifestación y yo aquí me pregunto, ¿dónde está Enrique Alfaro? Porque si bien las manifestaciones que son válidas, aquí dicen, presidenta, ahora sí nos ve. Bueno, la presidenta tiene 5 meses en el gobierno. ¿Cuándo pasó esto de Teuchitlán? O sea, la presidenta acaba de llegar prácticamente. ¿Por qué? Si es válida la manifestación, pero ¿por qué exigir a la presidenta? Porque ahí incluso escuchábamos gritos donde le decían asesina y no sé qué tantas cosas. Aquí vemos más imágenes, pusieron ahí veladoras, zapatos. Pues la verdad es que es una manifestación válida y claro que tienen todo el derecho. Pero yo me pregunto, ¿por qué a la presidenta? ¿Por qué no van allá? Claro que sí hay manifestaciones también en Guadalajara. Pero ¿por qué no van directamente contra, por ejemplo, Enrique Alfaro, Pablo Lemos, quienes han sido gobernadores de Jalisco? Y hay que decirlo, gobernadores todos de Movimiento Ciudadano. Jalisco ha estado gobernado en los últimos 3 gobiernos por Movimiento Ciudadano. Fíjense, estas son algunas imágenes de lo que vimos el día sábado. Manifestaciones donde personas pues ponían ahí veladoras, ponían ahí zapatos. Son familiares de los desaparecidos. Esto es totalmente válido. Esto es, están todos su derecho de manifestación. Yo aquí me pregunto, ¿por qué contra la presidenta? La presidenta acaba de llegar, tiene 5 meses. Entonces, si a estas manifestaciones les sumamos este tipo de actitudes, porque fíjense, vamos a escuchar. Fíjense nada más, aquí trataré un poquito de acercar la bocina al micrófono porque tiene muy poquito, el audio es muy bajito. Pero esto es lo que sucedió el día sábado, este tipo de manifestaciones. Aquí vemos incluso también, pues aquí es donde ya empezaba todo a salirse de control. Esto es lo que veíamos el día sábado. La verdad es que estas conductas no se deben permitir. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esto en la conferencia. La presidenta decía que ya tenían ubicados a personas que estaban violentadores, agitadores el día sábado en esta manifestación. También estuvieron en este asalto al Senado. Ustedes recuerdan pues esta manifestación allá en las puertas del Senado de México cuando se legislaba sobre la reforma al Poder Judicial. Pues mismas personas estaban en esta manifestación. Incluso algunos han sido ubicados como desde el gobierno de Felipe Calderón. Claro, este caso es evidente, pero hay otras personas que dice la presidenta que ya tienen ubicadas, que siempre están en este tipo, y dice la presidenta, incluso los llama calderonistas. Vamos a escuchar lo que dice aquí el saco de pus. Cerca.
todo lo que venga en relación con este caso, porque ahora resulta, para variar, que quieren deslindarse del mismo, como si no hubiera existido, y que siga la fiesta, y que siga la frivolidad, la incompetencia y la indolencia. Nunca más, nunca más. Un caso como el de Jalisco, pero también Tamaulipas, pero también Veracruz, y en tantos lugares donde han hecho de México un auténtico cementerio. Fíjense nada más, ahora resulta que muy dolidos, o sea, de verdad es que hipócritas, o sea, son oportunistas, buscan cualquier movimiento para colgarse y de ahí sacar raja política, son actos politiqueros. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy habló de esto en la conferencia, pero fíjense, aquí la pregunta es, ¿dónde está Enrique Alfaro? ¿Dónde está Pablo Lemos? ¿Dónde están estos gobernadores? José Asunción Murguía, estos gobernadores todos de Movimiento Ciudadano, porque esto pudo suceder en cualquiera de sus gobiernos. Se acusa, se señala más a Enrique Alfaro, pero a Enrique Alfaro se le señala más porque dicen que él sí sabía, o sea, que él sabía de esto. Aquí la pregunta es, ¿la presidenta? Claro, es gobierno federal, pero también, ojo, estas desapariciones son del fuero estatal, vaya, se tiene que hacer cargo el Estado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no le exigen a Movimiento Ciudadano? Y la pregunta es, ¿dónde está Enrique Alfaro? Porque incluso hasta ya lo están señalando de que él ocultó esto, o sea, él sí lo sabía y lo ocultó. ¿Dónde está él? Está en España el señorito. En España, en una escuela de entrenadores para fútbol. Porque ahora quiere ser director de las Chivas. Fíjense nada más. Pero acá, todo en contra de la presidenta, todo en contra del gobierno federal. Y Enrique Alfaro, bien, gracias. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta el día de hoy en la conferencia, porque se le preguntaba sobre esto. Decía la presidenta, son dos temas diferentes. Ahorita no vamos a hablar de esto, dice, porque no queremos que empiecen a decir que estamos desviando el tema, que esto, que el otro. Pero dice la presidenta, pero sí los tenemos ubicados. Sabemos de algunos que incluso son calderonistas, dice la presidenta. Y ya los tenemos en la mira y no vamos a permitir este tipo de acciones. Vamos rápidamente a escuchar lo que decía la presidenta. Es bueno saber que van a hacer este ejercicio sobre la manipulación del debate en redes sociales, pero también hay manipulación en la vida real. Corroborando con compañeros de la fuente presidencial, si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, y valdría la pena hacer la distinción, una cosa es la manifestación legítima desde el dolor auténtico de los familiares que no encuentran a las víctimas, pero luego se encuentran, por decirlo suave, estos grupos subversivos que se montan en estrategias de golpeteo. Si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, se dará cuenta que hay muchas personas que coincidentemente se encuentran involucradas también en el ataque al Senado de la República. Hay, por ejemplo, una figura femenina que en el Senado ostentaba un pico para abrir el cerrojo del Senado. Esa misma persona aparece en los videos del ataque a Palacio Nacional. Y coincidentemente también estos grupos hasta atrás, involucrados, siendo ordenados por personajes que sí formaron parte de un narcogobierno como Javier Lozano, e incluso personal del equipo, del ex equipo de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, entre ellos su gente de comunicación social. Preguntarle, más allá del análisis que van a hacer en el terreno digital, qué decirle a los mexicanos para que estén al tanto de aquellos que se suben a estas protestas legítimas montadas en las causas de la derecha para terminar haciendo un efecto de golpeteo mediático a su gobierno. Por eso decidí separar los temas, que un tema es la atención a los familiares, en el mismo tema estamos hablando pues del delito de desaparición y cómo atenderlo, cómo prevenir, atender a los familiares y al mismo tiempo sancionar a los responsables y encontrar a los familiares desaparecidos o a las personas desaparecidas. Uno es este tema y hay que reforzarlo y hay que trabajar conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, que es muy importante, y el Poder Judicial, porque también hay casos en donde hay detenciones y son liberados porque supuestamente no tienen todas las pruebas. Entonces, este es un tema. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más. Y para ello incluso necesitamos lo que menciono, necesitamos modificar las leyes para que haya un solo registro
porque en muchos de los registros ni siquiera hay los suficientes datos de las personas desaparecidas que están registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. Y tenemos que garantizar también prevenir el delito, que en el momento que un familiar denuncia una desaparición, nadie diga nos vamos a esperar 72 horas para empezar a buscarlo, porque esas 72 horas pueden ser claves. Entonces, que de inmediato cuando se denuncie se despliegue toda la fuerza de los gobiernos para poder localizar a la persona. Todo esto está contenido en esto que estoy planteando y la atención a los familiares de las víctimas. Este es un tema. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Por eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No, una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha, es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa, hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo, y cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno por un caso que ni siquiera conocen. Y la otra parte es la verdad sobre el caso de Jalisco, que es muy importante lo que va a decir el fiscal general el miércoles, que ya no va a venir aquí a la mañanera, va a dar su propia conferencia también para que no… Pues, la fiscalía es autónoma y tiene que dar su propio… Viene aquí en el gabinete de seguridad porque se ha incorporado en la coordinación, pero la fiscalía va a dar su propia conferencia para informar pues lo que he encontrado en este caso. Tanto la verdad, cuáles son las evidencias científicas, como también el deslinde de responsabilidades. El día de mañana invité al gabinete al gobernador de Jalisco, al gabinete de seguridad. ¿Están en la conferencia? No, viene solamente al gabinete de seguridad, porque también hay que quitarle la política a todo esto, a la politiquería, que todo es política, pero la politiquería en este caso. Deslindar responsabilidades, quiénes son los responsables, pero también la ciudadanía exige que colaboremos juntos en estos temas. Entonces ya dependiendo de la Fiscalía Estatal se asume sus responsabilidades, pero a nosotros nos corresponde también la coordinación con el gobernador. Entonces lo invité el día de mañana para que esté presente, que ha estado en mucha comunicación con el gabinete, pero que esté presente también para coordinar las investigaciones de su Fiscalía Estatal con la Fiscalía General de la República, si es que así lo desea. Entonces, la verdad sobre el caso y lo que está pasando también en general, o lo que pasó en Jalisco y lo que está pasando.
el tema de la desaparición y cómo lo vamos a atender. La campaña sucia, negra, hipócrita de muchos que no están de acuerdo con nosotros y las redes sociales. Entonces vamos tomando cada tema por separado, porque nosotros también, junto con los gobiernos estatales, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad, las fiscalías estatales, necesitamos atender el tema de las desapariciones. ¿Cuántas desapariciones hay? ¿Cuántas vienen de denuncias de fiscalías? ¿Cuántas vienen de denuncias que no son de fiscalías y que ni siquiera hay los datos completos? ¿En qué año se dieron? ¿Cómo hacer las investigaciones? ¿Cómo fortalecer la prevención? Entonces, todo esto pues también es fundamental fortalecerlo en una responsabilidad compartida. Pues esto es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y fíjense, a mí me encanta cómo ella empieza a involucrar a todos, o sea, es trabajo de todos. Aquí nada de que yo aparte, no. Incluso dice ella, ya citamos al gobernador de Jalisco, dice ella, vamos a hacer que todos se involucren, la Fiscalía de Jalisco con la Fiscalía General. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a tomar cada cosa, cada tema por separado, pero se va a atender todo. Desde el tema de las desapariciones, los datos, fíjense, ustedes sabían que Jalisco no había actualizado sus datos de desapariciones desde hace 4 años. Desde hace 4 años en el gobierno de Felipe Alfaro no había, de Enrique Alfaro, pero que Felipe de Calderón y Alfaro, bueno, son lo mismo. De Enrique Alfaro en su gobierno no habían actualizado cifras de desapariciones. Fíjense nada más lo grave de esto. Yo no sé si pretendían ocultarlo o que nadie supiera, pero no se habían actualizado las cifras de desaparecidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ya está empezando a involucrar a todos, pero también muy interesante, dice la presidenta, vamos a tomar cada tema por separado. Vamos a atender este tema de las desapariciones. Muy interesante la estrategia de pues ya ni siquiera esperar las 48 horas. Desde el momento en que se reportan desaparecidos, desde ese momento se empieza a actuar. También dice la presidenta, vamos a ver todo este tema de los violentadores, porque una cosa es la manifestación libre que tienen derecho las personas, pero otra cosa es estas personas que, pues, en primera, llegan a meterse a manifestaciones en las que ni siquiera simpatizan, y quieren sacar raja política, y además violentan, hacen que una manifestación pacífica deje de ser, pues, una legítima manifestación para convertirla, pues, en actos, pues, de violencia, en actos de... Pues esto que vimos el sábado, esto es lo que dice la presidenta, ya los tienen ubicados, dice ella, incluso hay funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, obviamente también se refiere a este saco de pus, pero dice ella, también hemos identificado a personas calderonistas que han estado presentes en el asalto al Senado, han estado presentes en las manifestaciones del 8 de marzo, han estado presentes también en manifestaciones del Poder Judicial. ¿Ustedes se acuerdan cuando rompieron la puerta de Palacio cuando estaba el presidente López Obrador? Mismas personas que estuvieron ahí estuvieron también el día sábado, o sea, son los mismos. Pareciera que son grupos que contratan para ir a hacer pues el destrozo, para ir a hacer, pues a generar esta violencia. La presidenta Claudia Sheinbaum pues también va a hablar de esto, dijo ella, pero primero vamos a ver todo este tema de las víctimas, todo este tema de atender a las familias, y después también vamos a enfocarnos a esto de estos politiqueros, estos que están tratando de sacar raja política. Además, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.